España tiene 10 bosques que no puedes visitar cuando te apetezca, algunos porque un permiso oficial limita la entrada a solo unas decenas de personas al día, otros porque siguen siendo terreno militar y uno porque ni el propio ejército español garantiza que salgas de allí entero. Hoy contamos los 10 bosques prohibidos de España, del número 10 al número 1. Y ya te adelanto una cosa, el bosque que cierra esta lista no tiene brujas ni fantasmas, tiene algo que ni los propios pilotos militares han sabido explicar jamás. Si es la primera vez que nos visitas, dale a suscribirte ahora mismo, porque en buscador de lo místico no nos conformamos con la versión bonita de la historia. Pedimos los permisos oficiales, leemos los decretos y hablamos con quienes cuidan estos bosques por dentro. Empezamos por el número 10. Número 10. En el norte de la provincia de Cáceres, en el Valle del Jerte, hay una reserva natural con un nombre que suena a amenaza y un paisaje que es justo lo contrario. Pozas de agua cristalina, cascadas y bosques de robles y castaños tan bonitos que la revista National Geographic los incluyó entre los 15 lugares del mundo donde bañarse antes de morir. Se llama Garganta de los Infiernos y a pesar de su nombre infernal, es de los pocos bosques prohibidos de esta lista al que casi cualquiera puede entrar. El problema es que casi todo el mundo quiere hacerlo al mismo tiempo. La reserva, de casi 7.000 hectáreas repartidas entre los municipios de Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle, fue declarada espacio protegido en 1994. Dentro de ella, el desnivel va desde los 600 metros hasta los 2.000 metros del pico Las Angosturas, lo que explica una biodiversidad enorme: robles, castaños, acebos, tejos y, en las zonas más altas, cabras montesas y águilas reales sobrevolando los riscos de granito. Pero el verdadero imán de la Garganta de los Infiernos son los pilones, una sucesión de pozas circulares excavadas durante milenios por la erosión del agua sobre la roca granítica, tan perfectas que parecen hechas a propósito y que los guías locales llaman las marmitas del gigante. Durante décadas cualquiera podía subir hasta los pilones sin más límite que sus propias piernas. Eso cambió con la pandemia. A partir de la crisis sanitaria, la administración impuso un aforo máximo de 150 personas dentro de la zona de baño, controlado por vigilantes apostados en el sendero que apuntan los nombres de quienes esperan turno, casi como en la lista de espera de un restaurante. No hace falta pedir un permiso con semanas de antelación, como en otros bosques de esta lista, pero en los fines de semana de verano, llegar tarde puede significar quedarse fuera, viendo desde la cola cómo otros se bañan en la poza que tú habías venido a buscar. La ruta hasta los pilones recorre unos 3 kilómetros de subida junto al cauce, cruzando el histórico puente del Carrascal, y quienes llegan pronto por la mañana suelen ser recompensados con una escena casi vacía, mientras que quienes llegan a mediodía se encuentran con centenares de personas repartidas entre las rocas. Es una paradoja curiosa. Un bosque que nadie declaró oficialmente restringido se ha vuelto, en la práctica, tan disputado como cualquiera de los que sí necesitan papeleo, simplemente porque demasiada gente descubrió al mismo tiempo su secreto mejor guardado. Los celtas ya conocían estas gargantas mucho antes de que existiera ningún cartel de aforo. Hay constancia de asentamientos fortificados en la zona desde el año 218 a.C., cuando estas montañas servían de frontera natural entre pueblos. Ellos no necesitaban vigilantes contando cabezas junto al agua. Nosotros, 16 siglos después de que aquellas fortificaciones cayeran en desuso, hemos conseguido convertir un rincón remoto de Extremadura en un lugar donde hay que hacer cola para tocar el agua, una lección bastante clara sobre lo que ocurre cuando un secreto deja de serlo. Escríbenos en los comentarios, ¿has hecho cola alguna vez para entrar en un sitio natural? ¿Sí o no? El siguiente bosque de esta lista no tiene colas de gente esperando turno. Tiene un abeto que sobrevivió a la última glaciación y que un botánico suizo tuvo que enviar hasta Ginebra para que la ciencia se creyera que existía. Número 9. En las montañas del sur de Málaga y Cádiz crece un árbol que no debería existir en pleno clima mediterráneo, un abeto de hasta 40 metros de altura, con forma cónica casi idéntica a los abetos de los Alpes, adaptado a un entorno donde en verano el termómetro roza los 40 grados. Se llama pinzapo. Es un fósil viviente que sobrevivió a la última glaciación y solo crece de forma natural en 3 sierras del planeta: la Sierra de las Nieves, la Sierra Bermeja
Bermeja y la Sierra de Grazalema. Para verlo de cerca, primero necesitas un permiso. La ciencia no supo de la existencia de este árbol hasta 1837, cuando el botánico suizo Edmond Boissier recolectó ramas y piñas en la Sierra de las Nieves y las envió al Conservatorio Botánico de Ginebra, donde los fragmentos originales, con sus anotaciones manuscritas, todavía se conservan hoy en los sótanos del herbario. Antes de Boissier, el pinzapo llevaba millones de años escondido en unos pocos barrancos húmedos del sur de España, un superviviente solitario de los bosques que cubrían Europa antes de las grandes glaciaciones del Cuaternario, arrinconado en las únicas montañas del continente donde la combinación exacta de humedad, altitud y orientación le permitió seguir vivo mientras el resto de su especie desaparecía del mapa. Hoy, el pinzapo está catalogado como especie en peligro de extinción y el acceso al pinzápar de Grazalema, el bosque de esta especie mejor conservado de todos, está restringido y requiere autorización previa, que se solicita de forma telemática a través del portal de la Junta de Andalucía. La medida no es burocracia sin sentido. Se trata de proteger el único bosque puro de esta especie que existe en el mundo entero, donde cada pinzapo adulto puede llevar más de 300 años creciendo centímetro a centímetro en un suelo calizo que apenas retiene agua. Al otro lado de la frontera provincial, la Sierra de las Nieves alberga el 80% de todos los pinzapos del planeta repartidos en 23.000 hectáreas que fueron declaradas Reserva de la Biosfera en 1995 y que, tras un proceso que empezó en 2014, se convirtieron finalmente en el 16º Parque Nacional de España. Uno de los senderos más conocidos de la zona atraviesa un lugar con un nombre que parece sacado de esta misma lista de canales místicos, la Cañada de las Ánimas, un descenso empinado entre pinzapos centenarios tan cerrados que apenas deja pasar la luz del sol, incluso a mediodía. La declaración como parque nacional trajo consigo una contradicción interesante. Por un lado, prohíbe la caza y elimina los cotos cinegéticos que llevaban décadas funcionando en la zona. Por otro, obliga a talar parte del pinar de repoblación que rodea al pinzapar, precisamente para favorecer que el abeto original recupere terreno frente a las especies que el ser humano introdujo en el siglo pasado. Es, en cierto modo, un bosque prohibido por partida doble, prohibido para quien quiere entrar sin permiso y durante décadas casi condenado a desaparecer bajo la sombra de otros árboles que nunca debieron plantarse ahí. Caminar bajo un pinzapo de 300 años sabiendo que su especie entera pudo desaparecer por completo hace miles de años y que sobrevivió escondida en apenas un puñado de barrancos del sur de España cambia la forma de mirar un bosque. No es solo un paisaje bonito, es el último testigo vivo de una Europa que ya no existe en ningún otro lugar del continente. El siguiente bosque de esta lista está a menos de 2 horas de Madrid y guarda un permiso tan solicitado que las plazas se agotan en minutos. Los vecinos del pueblo más cercano llevan generaciones jurando que entre sus hayas viven duendes que atrapan a los caminantes con canciones dulces. Por número 8. A hora y media de Madrid, en la Sierra del Rincón, hay un bosque de hayas que los propios vecinos de Montejo de la Sierra llaman cariñosamente El Chaparral, y que durante generaciones se ha contado envuelto en historias de duendes y hadas escondidas entre las raíces. Se llama Hayedo de Montejo y es el bosque de hayas más meridional de toda Europa, un superviviente climático que no debería estar tan al sur y que, precisamente por eso, se ha convertido en uno de los permisos más difíciles de conseguir de toda la Comunidad de Madrid. Este robledal y hayedo se documenta desde hace siglos, protegido durante generaciones por el aislamiento natural de la Sierra del Rincón, una comarca de suelo pobre y orografía abrupta que quedó siempre al margen de las grandes rutas entre las dos mesetas castellanas. Esa marginalidad que durante siglos condenó a la zona al olvido y a la pobreza es exactamente lo que permitió que el bosque llegara intacto hasta nuestros días. En 1974 fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional y desde el 13 de junio de 1989 todas las visitas al interior del bosque son obligatoriamente guiadas. Conseguir una plaza no es sencillo.
El sistema de reservas se gestiona a través de la reserva de la biosfera Sierra del Rincón y las plazas se liberan solo 2 veces al mes, el día 1 para la segunda quincena y el día 16 para la primera quincena del mes siguiente, agotándose en cuestión de minutos, especialmente en otoño, cuando las hayas tiñen el bosque de tonos cobrizos y dorados. Hoy el aforo permite hasta 400 personas diarias acompañadas siempre por educadores ambientales, un límite que en 1974 habría parecido innecesario y que hoy resulta imprescindible para proteger un ecosistema extraordinariamente frágil. La leyenda local, transmitida durante generaciones por carboneros y leñadores de Montejo, cuenta que el bosque está habitado por duendes y hadas juguetonas que atraen a los caminantes despistados con cánticos dulces y melosos para llevarlos hasta sus guaridas y convertirlos en lagartijas o petirrojos, sumando así nuevos habitantes al bosque encantado. Es una historia que suena a cuento infantil, pero que probablemente cumplía una función muy práctica en un tiempo sin señalización ni senderos marcados. Mantener a los niños y quizás también a algún adulto imprudente lejos de un terreno donde perderse podía tener consecuencias muy reales. En 2005, la Sierra del Rincón fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y en 2017 el propio Hayedo de Montejo entró a formar parte de la candidatura conjunta de los hayedos primarios de Europa como patrimonio mundial, colocando a este pequeño bosque de 250 hectáreas en la misma categoría que algunos de los bosques más antiguos e intactos del continente. Cada año, unas 25,000 personas consiguen finalmente su plaza y recorren los 6,65 kilómetros del sendero circular, guiados por especialistas que señalan entre las hayas hasta 95 especies distintas de mariposas, casi la mitad de todas las que existen en la península ibérica. Quien consigue plaza y camina finalmente bajo esas hayas centenarias, con el crujido de las hojas secas bajo los pies y ese silencio espeso que solo tienen los bosques antiguos, entiende enseguida por qué generaciones enteras de niños de Montejo crecieron convencidos de que ahí dentro vivía algo que no era del todo humano. El siguiente bosque de esta lista no necesita ningún permiso para entrar, pero sus propios visitantes prefieren no adentrarse solos después del atardecer, porque la tradición vasco-navarra asegura que ahí dentro vive un ser tan alto como los propios árboles, cubierto de pelo de la cabeza a los pies. Número 7. En el norte de Navarra, pegada a la frontera con Francia, se extiende el segundo hayedo abetal más grande de Europa, un laberinto de 17,000 hectáreas donde la luz apenas atraviesa las copas de los árboles centenarios. Se llama Selva de Irati y aunque no hace falta ningún permiso para entrar, el acceso en coche está restringido a zonas muy concretas, obligando a dejar el vehículo en aparcamientos habilitados y continuar a pie, como si el propio bosque impusiera sus condiciones a quien quiere conocerlo. Durante siglos, Irati fue territorio disputado entre España y Francia, no por razones estratégicas, sino por su madera. Los troncos de esta selva eran especialmente valorados para fabricar mástiles de barcos, y en el siglo XVI se construyeron presas artificiales para generar riadas que permitieran transportar los troncos río abajo con más facilidad. Aquella disputa fronteriza por unos árboles se prolongó durante generaciones, dejando tras de sí una selva que hoy sigue partida entre Navarra y los Pirineos Atlánticos franceses y que fue reconocida en 2017 como Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro de la candidatura de los hayedos primarios de Europa. Pero lo que de verdad ha hecho famosa a Irati, más allá de sus fronteras y su madera, es una figura de la mitología vasco-navarra, el Vasallaun, el señor salvaje del bosque, descrito como un ser casi tan alto como los propios árboles, cubierto de una espesa mata de pelo oscuro que le cae en cascada hasta los pies. Según la tradición, el Vasallaun no es un monstruo al uso, sino un protector.
avisa a los pastores cuando un lobo se acerca al rebaño, anuncia tormentas con silbidos que solo otros Basajaun saben interpretar y castiga a quienes entran en el bosque con malas intenciones dejándolos vagar sin rumbo entre la niebla. Junto a él aparece siempre su contraparte femenina, la Basander, y ambos forman parte de un folclore que los ancianos de los valles cercanos siguen transmitiendo de generación en generación. Los pastores más mayores de la zona todavía hablan de haber escuchado en las zonas más remotas de la selva el ruido de ramas rotas y pasos pesados que atribuían sin dudar al Basajaun vigilando su territorio. Y en el corazón del bosque, el embalse de Irabia añade su propia leyenda local. Los vecinos más ancianos cuentan la existencia de una serpiente gigantesca que habitaba en el fondo del pantano y que solo emergía cuando el nivel del agua bajaba lo suficiente, como guardiana silenciosa de los secretos que la selva no quería revelar. Hoy, la selva de Irati recibe a cientos de miles de visitantes cada otoño, atraídos por el espectáculo de las hayas cambiando de color, convirtiendo temporalmente en un embotellamiento forestal los estrechos caminos que llevan hasta los aparcamientos habilitados. La gestión de ese acceso restringido, pensada originalmente para proteger el ecosistema, se ha convertido también en la única forma de evitar que miles de coches colapsen un bosque que durante siglos solo conocieron pastores, madereros y, según cuentan, algún que otro Basajaun vigilando desde la espesura. Y aquí conviene una pequeña puntualización, porque ya hemos visitado antes esta misma comarca navarra en otro capítulo de este canal, cuando hablamos de un pueblo cercano marcado por un proceso de brujería histórico. Irati y aquel pueblo comparten paisaje, pero no comparten leyenda. Aquí no hablamos de brujas juzgadas por la Inquisición, sino de un ser mitológico mucho más antiguo que ningún tribunal llegó jamás a perseguir. El siguiente bosque de esta lista lleva 4 siglos cargando con una leyenda literaria tan convincente que hasta filósofos como Montesquieu llegaron a creérsela, la de un pueblo entero que vivió aislado del resto del mundo durante generaciones, hablando una lengua que nadie más entendía. Número 6. En el sur de la provincia de Salamanca, a 14 kilómetros del pueblo de La Alberca, se esconde un valle tan encajonado entre montañas que durante siglos alimentó una de las leyendas más persistentes de la literatura española, la de un pueblo entero que vivió aislado del resto del mundo, sin que nadie supiera de su existencia, hasta que alguien lo descubrió por pura casualidad. Se llama Valle de las Batuecas, y su fama es tan grande que todavía al hoy, cuando un español dice estar en Babia o estar en las Batuecas, está usando una expresión que nació precisamente aquí, como sinónimo de vivir completamente desconectado de la realidad. La leyenda surgió a finales del siglo XVI y tiene varias versiones. Unos cazadores, o quizás unos amantes fugados de la casa del duque de Alba, se habrían adentrado en este valle recóndito y se habrían topado con una población que vivía aislada desde la invasión árabe, hablando una lengua incomprensible y desconociendo por completo el resto del mundo. El dramaturgo Lope de Vega, que escuchó la historia durante una estancia en Alba de Tormes hacia 1597, la convirtió en una comedia titulada Las Batuecas del Duque de Alba, escrita entre 1604 y 1614 y publicada finalmente en 1638, ya después de la muerte del propio Lope. La obra estableció un paralelismo deliberado con el descubrimiento de América, imaginando una especie de Indias interiores escondidas en pleno corazón de Castilla. Lo asombroso es cómo aquella ficción teatral terminó convirtiéndose en hecho aceptado como histórico. En 1633, un autor salmantino amigo de Lope publicó una obra que recogía la misma leyenda como si fuera un episodio real, y casi un siglo después, en 1721, el propio filósofo francés Montesquieu la mencionó en sus cartas persas para ilustrar cómo los españoles habían hecho descubrimientos inmensos en el Nuevo Mundo sin conocer todavía su propio continente. Todo ello a pesar de que crónicas contemporáneas, escritas por los monjes que se instalaron en el valle, ya desmentían la historia en su momento.
porque el valle sí tuvo una ocupación real, aunque mucho menos fantástica que la leyenda. A finales del siglo XVI, un grupo de monjes carmelitas descalzos, buscando el aislamiento más absoluto para su vida contemplativa, se instaló primero en cuevas y después construyó el monasterio conocido como Desierto de San José, cuyas ruinas y ermitas diseminadas por los riscos todavía pueden visitarse hoy. El nombre de desierto no era casualidad. En la tradición carmelita así se llamaba a cualquier lugar elegido deliberadamente por su soledad extrema. Mucho antes de que llegaran monjes o leyendas, el valle ya guardaba otro secreto, este sí completamente real. 15 abrigos rocosos repartidos por sus laderas conservan pinturas rupestres esquemáticas de entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad, realizadas por los últimos grupos prehistóricos del Calcolítico con ocre, rojo, negro y blanco. El más conocido, el Canchal de las Cabras Pintadas, muestra un rebaño estático con lo que parece ser el macho dominante destacado en mayor tamaño frente al resto. Para acceder a algunos de los senderos más internos del valle, junto al llamado Chorro de las Batuecas, todavía hoy se necesita autorización previa en la Casa del Parque Natural, un eco moderno y burocrático de aquel aislamiento que la leyenda exageró hasta convertirlo en mito. 400 años después de que Lope de Vega inventara su comedia, el Valle de las Batuecas sigue siendo, en cierto modo, exactamente lo que la leyenda decía, un lugar tan escondido entre montañas que hace falta buscarlo a propósito para encontrarlo, y que sigue guardando secretos, aunque estos ya no sean los de un pueblo perdido, sino los de unas pinturas de hace 7 milenios que todavía nadie ha terminado de descifrar del todo. El siguiente bosque de esta lista tiene el permiso más difícil de conseguir de toda España. Solo 20 personas al día pueden atravesar sus robles, y si llegas después de las 10 de la mañana, puedes perder tu plaza en favor de otro caminante que llegó antes que tú. Número 5. En el occidente de Asturias, repartido entre los concejos de Cangas de Narcea, de Gaña e Ibias, se extiende el mayor robledal de España y uno de los bosques mejor conservados de toda Europa. Se llama Muniellos y es, sin discusión posible, el bosque con el permiso más difícil de conseguir de toda esta lista. Solo 20 personas al día pueden entrar, y quien llega tarde a recoger su autorización se arriesga a perder la plaza en favor de otro caminante que esperaba en la puerta desde antes. No siempre fue un tesoro protegido. Hasta 1973, Muniellos fue explotado como bosque maderero, con talas regulares que fueron degradando progresivamente su valor ecológico. Ese mismo año, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza lo adquirió y detuvo definitivamente la tala, después de que en 1964 ya hubiera sido declarado paisaje pintoresco por su valor estético. En 1982 se convirtió en Reserva Biológica Nacional y finalmente, en el año 2000, la UNESCO lo incorporó a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, cerrando así el proceso que transformó un bosque de explotación forestal en la zona mejor protegida de todo el Principado de Asturias. El sistema de acceso es tan riguroso como el propio bosque merece. Las solicitudes se tramitan a través de la sede electrónica del Gobierno del Principado de Asturias y solo se concede un permiso por persona y año, salvo que queden plazas libres el mismo día de la visita. Quien consigue su autorización debe presentarse entre las 9 y las 10 de la mañana en el centro de recepción de Tablizas, situado a 680 metros de altitud, donde un guarda forestal explica el recorrido permitido y comprueba la documentación de todos los visitantes antes de dejarles cruzar la puerta que da acceso al bosque. No se admiten perros, no se puede acampar, cazar, pescar ni encender fuego, y en invierno hay que estar de vuelta antes de las 5 de la tarde. Todo ese rigor tiene una explicación sencilla. Muniellos alberga una de las comunidades vegetales y animales más ricas de toda Europa, incluyendo poblaciones de oso pardo cantábrico, uno de los mamíferos más amenazados del continente, además de urogallos, lobos y una variedad de líquenes y musgos que solo sobreviven en bosques con siglos de continuidad ecológica sin apenas intervención humana. Caminar por su interior significa recorrer un bosque donde algunos robles llevan más de 300 años creciendo sin que ninguna motosierra los haya tocado jamás, algo que en la España actual resulta casi tan raro como el propio oso que todavía deambula entre sus sombras.
Quienes consiguen su permiso describen la experiencia como un privilegio casi religioso. Solo 20 personas repartidas por un bosque de miles de hectáreas, con el sonido del río Muñellos como única compañía constante y una sensación de soledad que ningún otro espacio natural accesible en coche puede ofrecer hoy en España. La propia limitación, pensada originalmente solo para proteger el ecosistema, ha terminado creando también algo que ningún gestor forestal buscaba deliberadamente. Una de las pocas experiencias verdaderamente silenciosas que quedan en un país cada vez más lleno de senderos abarrotados y aparcamientos completos. El siguiente bosque de esta lista no esconde ningún permiso oficial, sino algo mucho más difícil de encontrar en cualquier mapa: los restos de 18 campamentos secretos, donde, durante 6 años después de la Guerra Civil, un grupo de hombres armados vivió completamente al margen del franquismo, en pleno corazón de un bosque gallego. Número 4. En los montes de Casallo, en la comarca ourensana de Valdeorras, muy cerca de la frontera con León, un bosque espeso de la Galicia interior escondió durante 6 años uno de los secretos mejor guardados de la posguerra española. Un campamento guerrillero tan extenso y tan bien organizado que quienes lo conocían de oídas terminaron llamándolo, sin ninguna exageración, la ciudad de la selva. Entre 1940 y julio de 1946, estos montes acogieron uno de los pocos espacios de toda España que quedaron completamente al margen del control franquista tras el final de la Guerra Civil. Por esta zona de frontera pasaron guerrilleros que hoy son prácticamente míticos dentro de la memoria antifranquista, como Manuel Girón Bazán, Manuel Fernández Álvarez, conocido como Gafas, o Francisco López Martínez, conocido como Kiko. En abril de 1942 se celebró en la localidad de Ferradillo el Congreso Fundacional que dio origen a la Federación de Guerrillas de León y Galicia, y estos campamentos de Casallo se convirtieron en su cuartel general, el punto neurálgico desde el que se coordinaba buena parte de la resistencia armada del noroeste peninsular. En el momento de mayor actividad, justo antes de su caída, la red de campamentos llegó a acoger a más de un centenar de combatientes, y en algunos de ellos llegó a ondear la bandera republicana, como si aquel rincón perdido entre montañas fuera, por unos años, territorio libre dentro de un país que ya no lo era en ningún otro lugar. La guerrilla contó incluso con la ayuda de un ingeniero escocés instalado en la comarca leonesa de El Bierzo, Alexander Easton, conocido localmente como el inglés pese a su verdadero origen, que trabajaba en secreto para el gobierno británico y que proporcionó a los guerrilleros una máquina de escribir, una multicopista, una radio, contactos con la oposición en el exilio y hasta la buhardilla de su propia casa, convertida en un ambulatorio clandestino donde curar a los heridos que no podían acudir a ningún hospital. Los propios vecinos de la zona y la Guardia Civil sabían de la existencia de aquel refugio, aunque nunca lo llamaron Ciudad de la Selva. Para ellos eran simplemente los chozos de los escapados o el lugar donde estaban los rojos, un espacio que con el paso de los años se fue difuminando entre la tradición oral hasta convertirse casi en leyenda. Adentrarse en aquel territorio, recuerda quien ha estudiado el caso, era prácticamente un suicidio para cualquier soldado o guardia civil que lo intentara sin conocer el terreno palmo a palmo, y este grupo llegó a ser, según los historiadores que han investigado el fenómeno, el que más en jaque puso al régimen franquista de toda España. Todo terminó en julio de 1946, cuando la Guardia Civil localizó y destruyó definitivamente los campamentos. Durante más de 70 años, la Ciudad de la Selva existió solo en documentos escritos y en la memoria oral de quienes la vivieron, sin que nadie supiera exactamente dónde estaba ni cómo era en realidad. No fue hasta 2017 cuando un proyecto de investigación arqueológica impulsado por la asociación Sputnik Labrego, con financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empezó a peinar el terreno y logró localizar hasta 18 campamentos distintos, excavando en profundidad 8 de ellos y documentando uno de los mayores conjuntos de restos materiales vinculados a una guerrilla en toda Europa Occidental.
Hoy, caminar entre los montes de Casallo significa pisar un bosque que, durante 6 años, funcionó como el único territorio de la España de posguerra donde ondeó, aunque fuera brevemente y en la clandestinidad más absoluta, una bandera distinta a esa del régimen vencedor. No hay carteles que lo señalen, no hay ninguna ruta turística oficial que lo anuncie. Solo queda el bosque y, bajo la maleza, los objetos que la arqueología ha ido recuperando poco a poco, uno por uno, casi 80 años después de que el último guerrillero abandonara aquellos chozos para siempre. El siguiente bosque de esta lista lleva 3 siglos vetado a casi todo el mundo y sigue siendo, ahora mismo, el terreno privado más grande de todo Madrid. Número 3. Al norte de la capital española se extiende un bosque mediterráneo de más de 16.000 hectáreas, atravesado por el río Manzanares, que equivale a algo más de la 1/4 parte de todo el término municipal de Madrid. Si una valla prohibiera hoy el acceso a distritos enteros como Chamberí, Retiro, Carabanchel o Vallecas, la superficie cerrada sería parecida a la que representa este único bosque. Se llama Monte de El Pardo, y de esas 16.000 hectáreas, solo 900 están abiertas al público. El resto lleva vetado a los madrileños desde hace 3 siglos. La prohibición no nació con ningún régimen reciente. Ya en 1470, una pragmática real recordaba explícitamente que la caza en el monte de El Pardo estaba vedada, prohibida y acotada, consolidando un carácter de cazadero exclusivo que se remonta, según algunos historiadores, hasta la época de Alfonso X en el siglo XIII. En 1405, el rey Enrique II mandó construir un pabellón de caza en la zona y durante los reinados de Enrique III y Enrique IV se levantó un pequeño castillo en el mismo terreno, donde hoy se alza el Palacio de El Pardo. Felipe II terminó el palacio y amplió las zonas protegidas, y en el siglo XVIII se construyó una tapia de 100 kilómetros que convirtió definitivamente el monte en un coto cerrado, vallado de punta a punta para uso exclusivo de la corona. Generaciones de reyes españoles cazaron entre sus encinas y jarales, y en el siglo XX se sumó un nuevo usuario que mantuvo la tradición con el mismo celo que cualquier monarca. Francisco Franco convirtió el Palacio de El Pardo en su residencia oficial durante toda su dictadura, y el monte que lo rodeaba siguió funcionando como coto privado de caza, ahora al servicio de un dictador en lugar de un rey. Manuel Azaña, último presidente de la Segunda República, cruzó el monte en plena guerra civil el 16 de noviembre de 1937 junto al jefe de gobierno Juan Negrín, y ambos lamentaron entonces el estado de abandono en que había caído aquella dehesa de gran valor natural en mitad del conflicto. El nombre mismo del monte guarda una posible pista sobre lo que una vez habitó entre sus árboles. Algunos investigadores vinculan la palabra pardo no al color de la tierra, sino al oso pardo, una especie que en siglos pasados llegó a ser abundante en esta zona antes de que la caza y la expansión humana la hicieran desaparecer por completo del centro de la península. Hoy en día, el monte sigue siendo zona de especial protección para las aves dentro de la red europea Natura 2000 y actúa como auténtico pulmón de la capital, filtrando literalmente el aire que llega desde la sierra antes de que alcance el centro urbano. El debate sobre su apertura lleva décadas sobre la mesa sin resolverse. En los últimos años, distintas formaciones políticas madrileñas han planteado convertir el Pardo en parque nacional, lo que obligaría a levantar buena parte del cercado actual y permitir el acceso a una superficie que hoy sigue gestionada casi en exclusiva por Patrimonio Nacional como una posesión ligada directamente a la corona. Mientras esa discusión sigue abierta, ciervos, jabalíes y águilas imperiales continúan viviendo tan tranquilos entre sus encinas como llevan haciéndolo desde que un rey medieval decidió, hace más de 5 siglos, que aquel bosque era demasiado valioso como para dejarlo en manos de cualquiera. El siguiente bosque de esta lista es, probablemente, el más famoso de los 10 y también el que más está sufriendo en este mismo momento. Una joya ecológica declarada Patrimonio Mundial, cuyo corazón sigue vetado al público y cuyas lagunas se están secando ante los ojos de todo el mundo. Número 2. Entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde el río Guadalquivir se abre en un delta de marismas, dunas móviles y pinares centenarios, se extiende uno de los espacios naturales más importantes de toda Europa.
Se llama Doñana, toma su nombre de Doña Ana de Silva y Mendoza, esposa del séptimo duque de Medina Sidonia, que solía pasear por estos parajes en el siglo XVI, cuando todavía era un coto de caza de la más alta nobleza española. Hoy, el núcleo del Parque Nacional sigue siendo territorio prohibido para cualquiera que intente entrar por su cuenta. La única manera de acceder a las zonas restringidas de Doñana es contratando una visita guiada con alguna de las empresas autorizadas que introducen a los visitantes en todo terreno a través de los ecosistemas del parque, el bosque de pinares y sabinas, la vera que marca la frontera entre monte y marisma, y la propia llanura encharcada donde cada invierno llegan miles de aves acuáticas procedentes de media Europa. Las plazas son limitadas cada día para minimizar el impacto ambiental y la única forma de recorrer el parque completamente libre es caminando por los 33 kilómetros de playa virgen que separan Sanlúcar de Barrameda de Matalascañas, el único tramo donde no hace falta ni guía ni autorización. Ese aislamiento deliberado, mantenido durante siglos primero por la nobleza y después por la legislación ambiental, es precisamente lo que ha permitido que Doñana siga siendo hoy el último refugio del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta, además de hogar de especies como el águila imperial ibérica. Pero ese mismo refugio se enfrenta ahora mismo a una amenaza que ningún guarda forestal puede detener con una valla: la sobreexplotación de los acuíferos que alimentan el parque y la agricultura intensiva de regadío, buena parte de ella ilegal, que rodea sus límites y que ha llevado a la desecación casi total de espacios emblemáticos como la laguna de Santa Olalla, otrora una de las lagunas permanentes más importantes de todo el ecosistema. La contradicción es evidente y dolorosa. Un espacio protegido por ley desde hace décadas, declarado Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial por la UNESCO, con acceso restringido para minimizar cualquier impacto humano directo, está siendo vaciado de agua no por quienes caminan por sus senderos autorizados, sino por explotaciones agrícolas que ni siquiera necesitan entrar en el parque para dejarlo seco. Doñana demuestra que un bosque puede estar perfectamente protegido sobre el papel, con todas las restricciones de acceso imaginables, y aún así desangrarse lentamente por lo que ocurre fuera de sus vallas. Cuando alguien consigue por fin su plaza en una de esas visitas guiadas y atraviesa en todo terreno las dunas móviles hacia la marisma, todavía puede presenciar algo parecido a lo que vio Doña Ana de Silva hace más de 450 años. Cielos oscurecidos por bandadas enteras de aves, silencio roto solo por el viento entre los pinares y la sensación de estar pisando uno de los últimos rincones verdaderamente salvajes de la península ibérica. Lo que no vio Doña Ana y lo que ningún permiso ni ninguna restricción de acceso ha conseguido evitar todavía es la posibilidad muy real de que ese paisaje dentro de pocas décadas simplemente deje de tener agua. Y llegamos al número 1. Prepárate, porque el bosque que cierra esta lista no esconde brujas, ni duendes, ni ningún animal en peligro de extinción. Esconde algo que ni el propio ejército español ha sabido nunca explicar del todo en una zona donde todavía hoy sigue prohibido entrar sin autorización militar expresa. Número 1. En la comarca leonesa de la Maragatería, al suroeste de Astorga, se extiende una sierra de pinares y matorral que en cualquier mapa turístico aparece como un espacio natural más. No lo es. La Sierra del Teleno es, desde hace décadas, un campo militar de adiestramiento gestionado directamente por el Ministerio de Defensa, y entrar sin autorización expresa no es solo una falta administrativa. Dentro de sus límites se realizan ejercicios con fuego real, y el terreno conserva restos de munición sin explosionar que convierten cualquier paseo improvisado en un riesgo genuino para la vida. El campo de adiestramiento del Teleno ocupa una extensión considerable de esta Sierra Maragata y su gestión corresponde al Ministerio de Defensa dentro de la amplia red de espacios naturales que las Fuerzas Armadas españolas utilizan como terreno imprescindible para sus ejercicios. A diferencia de otros bosques de esta lista, aquí la prohibición no busca proteger un ecosistema frágil de la presencia humana, sino proteger directamente la vida de cualquier civil que pudiera cruzarse con un ejercicio de tiro en marcha o pisar por accidente algún resto de artillería enterrado entre la maleza desde hace años.
Pero el Teleno no solo es tierra de maniobras militares, según los propios expertos en ufología que han estudiado el fenómeno en la provincia de León. Esta sierra figura, junto a otros 2 enclaves de la región, entre los 3 puntos con mayor concentración de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados de toda la comunidad autónoma. La combinación de espacio aéreo restringido, actividad militar constante y terreno prohibido al público ha alimentado durante décadas la sospecha de que algunos de esos avistamientos pudieran tener una explicación mucho más terrenal de lo que sugiere la palabra ovni, vinculada a maniobras, radares o aeronaves que el propio ejército nunca ha tenido intención de explicar al público. El Ejército del Aire mantiene desde hace décadas un archivo de expedientes sobre fenómenos aéreos no identificados, parcialmente desclasificado y consultable en la Biblioteca Virtual de Defensa, que recoge decenas de casos documentados en distintos puntos de España, varios de ellos en la propia Castilla y León. Cuando en los últimos años se ha solicitado formalmente información actualizada sobre el tratamiento actual de estos casos y sobre si existen expedientes posteriores a los ya conocidos, el propio Ministerio de Defensa ha derivado la petición de un organismo a otro sin ofrecer nunca una respuesta definitiva, alimentando todavía más el aura de misterio alrededor de zonas restringidas como esta. Los vecinos de los pueblos que rodean la sierra, en plena maragatería, llevan generaciones conviviendo con 2 tipos de silencio simultáneos: el silencio oficial sobre lo que ocurre exactamente dentro del campo de tiro y el silencio nocturno de una sierra donde, según cuentan quienes viven en sus faldas, las noches de verano y las fechas cercanas a San Juan concentran la mayoría de los avistamientos que después nadie en Madrid se molesta en confirmar ni desmentir del todo. Así que ahí lo tienes. El bosque más prohibido de toda España no esconde ninguna leyenda medieval, ningún duende ni ninguna bruja juzgada por la Inquisición. Esconde munición real, silencio militar y una serie de expedientes que ni el propio Estado español ha terminado nunca de explicar. A veces el misterio más inquietante no es el que inventó la tradición oral hace siglos, sino el que sigue abierto, sin resolver, en los archivos de nuestra propia época. Y aquí termina nuestra lista. 10 bosques, de una garganta extremeña donde hay que hacer cola para bañarte, hasta una sierra leonesa donde ni el propio ejército da explicaciones completas, cada uno prohibido por una razón distinta. La fragilidad de un ecosistema único, la memoria de una guerrilla clandestina, el capricho de la corona o el secreto militar. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 bosques prohibidos te gustaría visitar si consiguieras el permiso y cuál te ha sorprendido más. Y si te ha gustado este recorrido, ya sabes lo que toca. Dale a suscribirte a Buscador de lo Místico, porque España todavía esconde muchos más rincones vetados de los que nadie te cuenta en un folleto turístico. Nos vemos en el próximo video.